al consumidor y, por cierto, también mayor seguridad a los usuarios de esos servicios. Y aunque en los últimos años se ha producido una baja en el consumo del tabaco en el país, el consumo de la marihuana se ha incrementado de 2,6 a 4,8%. Es lo que demuestra un estudio realizado por académicos de la Universidad de los Andes en base a las cifras del SENDA. Queremos conocer más detalles sobre este estudio. Es por eso que estamos con el exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien además es académico del Departamento de Salud Pública y Epidemiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Gracias por acompañarnos acá esta tarde. Larga la introducción. Así es, con todos los cargos y excargos. Primero me gustaría saber cómo hicieron esta medición, cuáles son los años que compararon, para tener claro ahí el contexto. SENDA hace una encuesta nacional de consumo de droga y, en fin, tabaco cada 2 años. Y aquí lo que se tomó fue un periodo de cuatro encuestas, desde el 2008 hasta la última, y básicamente trabajamos en la hipótesis de que las políticas públicas que se han implementado para el control del tabaco deberían haber producido resultados y mostrar una tendencia que no se había analizado tan claramente hasta ahora a disminución del tabaco, y por otra parte esta suerte también de política pública implícita, no presente en leyes ni reglamentos, pero de mayor tolerancia a la marihuana, a los derivados de marihuana, debería producir un aumento en su consumo. Y claramente eso es lo que se demuestra en este análisis, en que por una parte está la buena noticia de que el consumo de tabaco decrece a aproximadamente 3,4% cada año continuamente. En cambio, el consumo de marihuana aumenta 14% cada año durante todo este periodo. Vamos analizando cada uno de ellos. En términos globales, entiendo que el consumo de tabaco disminuye de 38,6% a 33%. Exacto. Es una buena cifra considerando que a nivel mundial es muy difícil reducir las cifras de consumo de tabaco. Depende de cuál sea la política pública que se instale y de la decisión que tengan los gobiernos de turno. Yo creo que es una muy buena noticia, en el sentido de que, si bien es cierto, Chile sigue siendo uno de los 5 países del planeta donde más tabaco se consume per cápita, por primera vez tenemos una evidencia sostenida de que la tendencia al aumento se ha quebrado. Y esto es muy relevante en el caso de las mujeres, porque en la década anterior nosotros llegamos a tener la tasa prácticamente más alta de mujeres fumadoras en el mundo, y esa tendencia al incremento tan violento, tan rápido, se ha quebrado. Y eso nos da esperanza en el sentido de que las políticas que se están implementando, etiquetado, o sea, las etiquetas de las cajetillas, mayores impuestos, dificultad para venderle a los niños, no se puede fumar en lugares cerrados. Todas esas cosas yo creo que están produciendo una resultado. Eso es lo que le quiero preguntar. ¿Cuál de todas esas políticas públicas que se han ido instalando durante estos años cree usted que ha sido la que más ha incidido? Yo sé que esto influyen todos los factores, mientras más medidas se tomen mejor, pero ¿hay alguna puntualmente que usted cree que haya incidido más? Yo me atrevería a decir que una política que orienta a un cambio de conducta a las personas, en que las personas optan libremente por comer menos, por comer sin sal, por beber menos, por fumar menos, necesariamente tiene que partir de la libertad de las personas, que ellos decidan no fumar, no beber, en fin. Y nosotros tenemos una ley de tabaco del año 2005 que prácticamente no produjo ningún resultado por la vía del apriete, de la coerción. En cambio, pareciera que las últimas medidas caen en un terreno más fecundo, en el cual la gente está más dispuesta a decir: está bueno esto, en realidad, si hay niños pequeños aquí en este lugar cerrado, no es bueno que yo fume. O sea, creo que lo más probable que ha ocurrido es que todo este esfuerzo ha llegado a la médula de la decisión individual para decir: yo voy a tratar de dejar de fumar, no voy a empezar a fumar, porque en realidad es malo para mí. Ahora, lo que sí llama la atención es este aumento en el consumo de marihuana. En términos globales, yo ya decía, hay una cifra de 2,6 a 4,8%. ¿A qué lo atribuye usted? Uno tiene que ser cuidadoso en ese resultado, en el sentido de que nosotros estamos tomando la prevalencia de consumo mes. Las estadísticas del SENDA, las que hace habitualmente, hablan de consumo año, y estas, por supuesto, son mayores, son del orden del 11%. Cuando uno habla de consumo mes, o sea, en el último mes usted consumió o no consumió al menos un cigarrillo o un pito de marihuana, tenemos, como usted dice, un incremento que en el caso de las mujeres prácticamente se duplica en el periodo de observación de estos años de 8 años, y en el caso de los hombres aumenta alrededor de un 50%. Todavía los hombres siguen teniendo una prevalencia mayor de consumo de marihuana que las mujeres, pero las mujeres se están acercando muy rápido y cerrando
esa brecha. Y desde luego, donde más aumenta el consumo es en los sectores más vulnerables, sin mucha diferencia de edad. Yo creo que la idea de que la marihuana puede producir efectos beneficiosos para la salud, en el caso de dolores crónicos, cáncer, en fin, todo lo que hemos escuchado, está produciendo un impacto en el sentido de que no solo los jóvenes están haciéndose más consumidores de marihuana, sino también los adultos de mediana edad. Puede que también influya que haya personas que escojan entre consumir tabaco o consumir marihuana y consideren que consumir marihuana es menos dañino que el tabaco. Esa pregunta es crucial. Nosotros teníamos la hipótesis al revisar estos datos que lo más probable que nos encontráramos es que la gente que había dejado de fumar cigarrillo había sustituido el cigarrillo por la marihuana con mayor probabilidad que los no fumadores. Afortunadamente el resultado es muy categórico desde el punto de vista estadístico. No es el caso. Se ve que las personas que fuman cigarrillo tienen mayor riesgo de consumir marihuana o de fumar marihuana, y paradójicamente aquellos que dejan de consumir cigarrillo, tabaco en forma de cigarrillo, están más protegidos para no consumir marihuana. O sea, los exfumadores tienen menos riesgo de ser consumidores de marihuana que aquellos que se mantienen como fumadores de tabaco hasta el día de hoy. Ahora, las tasas, usted lo mencionaba al inicio, en consumo de tabaco en nuestro país siguen siendo altas. ¿Cuál debiera ser el camino a seguir también ahí? Yo insisto, yo creo que desde el punto de vista legislativo, coercitivo, se ha hecho lo máximo y es poco probable que más coerción logre mejores resultados. Nosotros tenemos el ejemplo de alcohol. O sea, tenemos una ley que sanciona el conducir en estado de ebriedad o bajo el efecto de alcohol muy dura, que se puso más fuerte todavía, más restrictiva con la ley Emilia. Sin embargo, vemos que si no hay control, alcotest, qué sé yo, en la práctica lo que ocurre es que está habiendo más accidentes. Y ojalá no sea la tónica de este fin de semana largo que se aproxima, pero es terrible empezar con un contador cuando se inicia la víspera del fin de semana largo, cuántos murieron hoy día, cuántos murieron mañana. Y lo que demuestra esta comparación es que pareciera que el tabaco ha caído en un momento en que la ciudadanía está más proclive, más educada a tomar la decisión de dejar de fumar. En cambio, en el caso del alcohol no es así. Y por eso a su pregunta, educación, campañas de educación, porque si uno hace una campañita de repente, eso no funciona. Ya, que sea de manera constante. Ahora, quiero recoger algo que usted decía. Se parte de las libertades, que las personas deciden no fumar, no tomar. No tiene que ver con esta encuesta necesariamente, pero me gustaría saber su opinión sobre esto que ha generado polémica de restringir los llamados happy hours, de poner restricciones a los precios al final, que es fijar cierto valor por cantidad. ¿Le parece que ese es el camino adecuado? Yo creo que es un error. O sea, llevar más al extremo esta cosa de coerción, ¿no es cierto? Y decirle a la gente, mira, no va a haber 2 tragos por 1, o va a haber un impuesto adicional a la barra. En fin, todo lo que se ha sugerido, creo que no va en la línea correcta. La línea correcta tiene que ser la educación y lograr, insisto, sobre todo que los jóvenes, como ha ocurrido en otros países, tomen conciencia del daño que tienen. Hoy día es evidente. El alcohol, el consumo de alcohol produce daño a la salud, cirrosis hepática, pero sobre todo daños indirectos por la violencia y por los accidentes del tránsito vinculados al alcohol. El foco tiene que estar, si se trata de coerción, incentivar ahí, porque ¿qué sentido tiene sacar otra ley si no hemos implementado ni siquiera en la formalización o la disposición de los alcotest por inhalación un buen control para la gente que consume alcohol y conduce? ¿Me explico? Claro, sí. Es que yo ayer conversaba con la representante de la Organización Mundial de la Salud acá en Chile. A ella le parecía bien esta iniciativa y lo vinculaba con el hecho de que no le parecía adecuado que se relacionara el consumir alcohol con felicidad. Decía el happy hours, y eso significa también enviar un mensaje positivo a la gente. ¿Le parece que es un argumento adecuado? O sea, yo creo, perdón. Tome agua ahí para seguir con el tema. Yo creo que si se trata de cambiarle happy hour por drink hour o lo que fuera, es una buena idea en el sentido de la propaganda. Ahora, insisto, poner penalizaciones a eso y meter oficiales de la ley que no tenemos para vigilar qué es lo que está tomando cada cual, es algo que no tiene sentido y creo que no va en la línea correcta, que es
incentivar la educación y la elección libre por una vida más sana. Y otros países nos han mostrado bien ese camino. Ahora, algo llamativo ayer fue que cuando se anunció esta iniciativa y que generó una serie de reacciones en las redes sociales, mucha gente a la que no le gustó, otros que lo defendían, ese mismo día salió el director del Senda, Mariano Montenegro, quien había sido señalado como una persona con una mirada conservadora, supuestamente le ayudó a que estuviera la marihuana ahí en la lista 1 de las drogas más duras. ¿Le parece sorpresivo la salida del director del Senda? ¿Le llamó la atención? Hoy día en la mañana en la universidad tuvimos uno de los diálogos de salud que tenemos cada mes y el doctor Montenegro estaba invitado para hablar precisamente de esta encuesta. Lógicamente él se disculpó porque supo ayer que tenía que dejar el cargo, pero a mí me cuesta creer que hay aquí una relación causal. Yo creo que esto es mucho más probable que tenga que ver con equilibrios políticos, de que sacamos al subsecretario de la Prevención del Delito, entonces saquemos a otro y pongamos a uno de este partido y del otro partido. Me parece que va más en esa línea que por una sanción a una declaración o a una presentación que hace en conjunto con la ministra de Salud, porque este proyecto de una reglamentación, una política nacional de alcoholes hasta el año 2020, en realidad está encabezada por el Ministerio de Salud, que ayer presentó esta política. Yo no creo que es hilar demasiado fino decir que dentro de la salida de directores de servicios y subsecretarios, el doctor Montenegro ayer pagó una culpa por algo que dijo que estaba en conocimiento de una política pública encabezada por el Ministerio de Salud, insisto. Perfecto. Y quiero aprovechar también de hacerle algunas preguntas en materia política, particularmente con esta entrevista que vimos hoy de la presidenta Michelle Bachelet en la revista Capital, donde ella dice, no veo un giro hacia la derecha, y dice, es un error que en la derecha saquen cuentas alegres, no es que haya crecido Chile Vamos, la nueva mayoría es la que perdió votantes. ¿Qué le parece el análisis que ella hace? Esta entrevista la dio el día martes, post resultado de las elecciones municipales. Yo creo que el impacto de la elección municipal del día domingo es tremendo. Incluso es mucho más tremendo en las redes sociales, en las entrevistas, en el ruido que ha producido que en los propios votantes que fueron o no fueron. Lo que pasó evidentemente fue que los partidarios de la nueva mayoría que votaron probablemente por Michelle Bachelet para que fuera presidenta, simplemente por un acto de rebeldía, en vez de ir a votar por un candidato de la oposición, dijeron no, mejor no voto. O sea, yo creo que aquí hay un gesto de rechazo como ocurrió en la elección municipal que le tocó al expresidente Piñera el año 2012. En ese contexto, creo que es legítimo que los países hagan experiencia. Esta experiencia de este gobierno es claramente una experiencia que va más allá de la socialdemocracia de los 24 años después de dictadura y es claramente el diseño de un gobierno de carácter neomarxista. Y en ese sentido me parece legítimo que Chile pruebe, que haya probado, pero que también declaremos que este experimento está fracasado, como todos los actores políticos reconocen hoy día, y volvamos a una senda como la que tuvimos durante tantos años, que está, insisto, mucho más en la línea de una socialdemocracia moderada. Ya, pero en ese sentido usted coincide con lo que ella plantea de que es más bien un castigo hacia la nueva mayoría. Seguro. A un impulso, un apoyo mayoritario a Chile Vamos. Así lo creo yo. Yo creo que no hay un cambio de giro radical, sino que fundamentalmente un decir, este camino que la propia presidenta ha liderado, gracias a su tremendo carisma y votación con la que llegó, no lo queremos más. Y sobre todo creo que es muy relevante ese mensaje desde las comunas de la clase media, que eran teóricamente las principales beneficiadas de los programas de reforma del actual gobierno. Y en ese mismo sentido, ¿a qué atribuye entonces ese castigo? Porque vemos ahí que dentro del oficialismo hay una serie de análisis que se hace, hay una distancia también entre los partidos de la nueva mayoría y el propio gobierno. ¿A cuál de todos los factores y de las tesis que hemos visto en estos días usted le atribuye esa suerte de castigo hacia el gobierno? Yo pienso que nosotros tenemos un síntoma social muy duro de inequidad y es patente en toda la ciudadanía que se hace intolerable. Y en ese sentido, las esperanzas puestas en el actual gobierno de que este tema iba a resolverse de alguna manera, iba a mejorar, están frustrados. Todos los signos son que la inequidad, la pobreza, el desempleo está aumentando y está aumentando vigorosamente sin siquiera tratar de ser agorero respecto a lo que viene dada la situación económica de Chile. Yo creo que fundamentalmente es una promesa de fondo
no realizada respecto a que este gobierno traía una promesa de mayor igualdad y equidad, y en realidad nada de eso ha ocurrido, sino todo lo contrario. Se generaron demasiadas expectativas. Ahora, ella también ahí le responde a Andrónico Luksic, dice, el país no se está cayendo a pedazos, tratando de dar una señal de que en realidad sí hay problemas económicos, pero no en un nivel tan grande como lo han planteado algunos. Yo creo que eso es cierto, que nosotros todavía tenemos reservas internacionales, tenemos algún nivel de crecimiento, pero asimismo pienso que Chile no está dispuesto a una borrachera populista prolongada y sigamos probando este camino donde nos lleva, porque el horizonte, al menos latinoamericano, muestra dónde lleva. Veamos la situación de Venezuela hoy día, que es dramática. Y en ese sentido creo que se ha marcado un punto de inflexión, y esta entrevista el martes, 48 horas después, 24 horas después en realidad de la elección. Evidentemente todo no está bien digerido y probablemente la entrevista que daría hoy día la presidenta sería un poco distinta. Pienso que hay una responsabilidad de los partidos de la nueva mayoría de terminar bien este gobierno, independiente de que se pierda la próxima elección, y en ese sentido siento un poquito delicado desde el punto de vista cívico, ciudadano, paz social, lo que está ocurriendo de este verdadero carnicería al interior de la nueva mayoría, de que se ponen en el muro ministros, esto, lo otro, se les tiran puñales, ¿no es cierto? Eso a nada bueno nos puede conducir. Y en ese sentido, ojalá la presidenta use su liderazgo y convoque a una cierta paz social dentro de la nueva mayoría, haga los gestos que tenga que hacer respecto a remover a algunos ministros. ¿Han sido poco leales ahí los partidos con la presidenta? Los partidos son siempre pocos leales en las dificultades. También, yo que no milito en ninguno, es algo que ocurrió durante el gobierno del presidente Piñera. En las dificultades, cada cual trata de sacar sus cuentas. Y evidentemente, en un momento en que se aproximan elecciones parlamentarias y presidenciales, ese riesgo de desafección o abandono se hace muy mayor, al punto que escuchamos gente que dice, mire, en realidad yo no leí el programa, no sabía de qué se trataba. ¿Pero cómo? Si usted votó y votó en las leyes, ¿cómo no sabía de qué se trataba? En ese sentido creo que algunos dirigentes políticos toman una actitud oportunista muy riesgosa para todos. Y en ese sentido ellos deberían ser leales con la presidenta hasta el fin de su gobierno. Sí, y antes de terminar, también preguntarle por la encuesta CERC-Mori. Conocimos algunos resultados en el día de hoy. Aparece ahí una ventaja con el expresidente Sebastián Piñera, aunque sigue siendo también alta la cantidad de personas que no tienen claro un eventual candidato presidencial. Y hay un elemento que llamó la atención. Se hace una pregunta sobre si fuera la elección entre Alejandro Guillé y Sebastián Piñera, y ahí saca una leve diferencia, una leve ventaja Alejandro Guillé de 2 puntos. ¿Qué le parece ese resultado? Yo creo que Alejandro Guillé, de destacada trayectoria en esta casa por lo demás, está aprovechando su popularidad mediática y por otra parte el que no tiene un lastre, no parece como una persona de las antiguas prácticas de la política. Y ese ayornamiento, esa primavera le favorece. Ahora, el examen que le van a tomar los propios partidos de la nueva mayoría es muy estricto y es un debate de ideas, de control de gobierno, de a quiénes les va a dar la pasada. Y creo que en ese sentido, si va a ser un candidato realmente y no ceder, como yo creo lo más probable, su primogenitura a don Ricardo Lagos, necesita luego parar un equipo y parar un proyecto de gobierno porque la gente quiere escucharlo. Esto que la gente no sabe, en realidad la gente es muy inteligente, sí sabe, tiene ideas, pero dice, todavía no, voy a estar aquí esperando a ver para dónde se mueve esto para tomar mi decisión. Pero lo advierte como un candidato competitivo. Yo creo que que esto se va a mantener en el tiempo. Como un candidato competitivo. Pienso que si el Partido Socialista ratifica como primera opción de que Isabel Allende sea la abanderada del Partido Socialista, como ella desearía, las posibilidades de Alejandro Guillé aumentan mucho. Si el Partido Socialista la próxima semana define erigir a su candidato a través del mecanismo de primaria, Lagos vuelve a surgir y ahí Guillé tiene un problema. Sí, y para terminar, esto le pone presión a Sebastián Piñera para que defina luego su candidatura. Le agrego un elemento, lo digo por la misma encuesta CERC. Preguntan ahí, una pregunta abierta, ¿quién cree que es candidato? Y el 25%, la mayoría de los encuestados, dice Sebastián Piñera. O sea, también hay una percepción de que ya es candidato. Yo pienso que el tiempo está corriendo a favor de él. O sea, las cosas se están ordenando, incluso
dentro de Chile Vamos en favor de él. Escuchamos al senador Osandón diciendo por primera vez que estaría dispuesto a participar en primarias, cosa que antes era otra conversación, y así, ¿no? Y se ve que el senador Espina no va a ir. Yo creo que el tiempo corre a su favor y evidentemente no tiene ningún apuro en definir si sigue o no sigue, porque en realidad está en una carrera para ser ungido como candidato de la centro-derecha. Claro, esa es la duda. ¿Por qué no reconocerlo ahora? A él no le gusta que yo diga esto, pero yo creo que quiere conservar una opción de salida. Yeah. O sea, si en realidad no hay un apoyo de la coalición fuerte, que creo que es el tema fundamental, de aquí a marzo, él tiene la libertad, dado el discurso que ha dado, de decir, miren, en realidad en estas circunstancias no voy. Yeah. ¿Qué es lo que le pasó a Ricardo Lagos en el pasado cuando pretendió volver y en realidad algunos senadores, sobre todo el senador Girardi, lo bloquearon? Y él salió de esa conferencia, de esa reunión y dijo, no soy candidato. Perfecto. Jaime Mañalich, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación de salud y política. Muy bien. Muy bien. Es una sola cosa.